quiero hablarte I want to talk about de la esencia of the essence de la resurrección de nuestro Señor Jesús. of the resurrection of our Lord Jesus. Está en Mateo 28, versos 18 y It's 19. in Matthew 28, verse 18 to 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, diga conmigo, toda potestad Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Por tanto, id. Diga conmigo, por tanto, debo de ir. Por tanto, debo de ir. Ok, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Con la muerte y resurrección del Señor Jesús nos entregó 4 cosas. So with the death and resurrection of Jesus, he gave us 4 things. El poder de su sangre, The power of his blood, el poder de su palabra, the power of his word, el poder de su resurrección the power of his y el resurrection, poder de su nombre. and the power of his name. El poder de su sangre, The power of his blood. con su sangre nos redimió. With his blood he redeemed O us. sea, hay redención continua. There's continuous redemption. Nos sanó de nuestras He enfermedades healed us of all sickness. y vencemos con su sangre. And we win by his blood. Diga conmigo, declaro Declaro la sangre la de sangre Jesucristo de Jesucristo sobre mi vida y salud, sobre mi vida y sobre salud, toda mi casa. sobre toda mi casa. Con su palabra With his word, nos dio su esencia, he gave us his essence, su verdad. his truth. Su esencia, ¿por qué? Why his essence? Porque Él es su misma palabra. Because he is his own word. Lo dice Juan. John says it. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra es Dios. He said, in the beginning, the word was with God and the word was God. Él es su misma palabra He is his own y word. su palabra es su esencia. And his word is his essence. Por eso cuando tú lees la palabra, And that's why when you read the la word, palabra te lee a ti the word reads you. y la palabra te llena And it fills you de su esencia. of your essence. Las oraciones más efectivas que yo he tenido The most effective prayers I've ever es done. cuando oro con su palabra. It's when I pray with his word. Su resurrección, His resurrection. con el poder de su The resurrección, power of his nos resurrection. puso en lugares He celestiales put us in heavenly places. y nos dio vida nueva. And he gave us a new life. Con el poder de su nombre, With the power of his name. nos dio potestad, He gave us power, authority sobre toda potestad. over every Authority. authority. Nos dio todo poder He gave us all power para que toda rodilla so that every se doble knee al bends nombre down de Jesús. to the name of Jesus. ¿Qué es esto de que toda rodilla se doble? What's this of every knee kept bending down? Mire, cuando Lázaro había muerto, When Lazarus passed away, llegó el Señor Jesús Jesus came by night. y le decía a las hermanas de Lázaro, And he said to the sisters of ¡ay, Lazarus, Señor! "Oh Lord, Si hubieras estado if aquí, you had been here, mi hermano no hubiera my muerto. brother would have never passed." El Señor Jesús contesta, But Jesus says, ¿qué no te he dicho? "Haven't I told you Que si creyeres, that if verás you la gloria de Dios. you will see the glory of Amén, God? amén. Tu hermano vivirá. Your brother will live." Y le contesta, And they answer, ah, sí, Señor. "Oh yes, Lord. En aquel día postrero, In that day of the Lord, todos resucitaremos. that we will all resurrect." El Señor le dice,
dice, And Jesus says, no, tú no has entendido. no, you haven't Yo understood. soy la resurrección. I am Ay, resurrection. aleluya. La resurrección The resurrection está vigente. Amén. Es hoy en Amén. día. is today. Yes, yes. Entonces, deja de creer So stop believing que cuando la palabra de Dios dice that when the word of que God ante el says nombre de Jesús that to the name of toda Jesus, rodilla se every dobla knee will y bend toda down. lengua confiesa Every- que es every para su tongue will segunda confess venida. That is the when in his Es second para coming. hoy. It's for today. Es Amén, para hoy. It's for amén. today. Tus enemigos en espíritu. Your enemies in the spirit. Tengo que aclarar I have to clear this up porque el ser humano, because the así sea brujo even if it's a ¿verdad? warlock o hechicero, or a wizard, no es tu enemigo. it's not your enemy. Los achiquinces que cargas son tus The demons enemigos. that are in him are Pero your la enemy. persona no lo es. But the person La himself is. persona es tu asignación The person is your assignment. para has convertido en discípulo. Aleluya. Por eso nos dio su That's potestad why he gave us his authority para convertir al brujo y al hechicero to convert the Hallelujah. en world seguidor de Jesús. into followers of Jesus. Amén. Así que pueblo de Dios, So people of God, cuando dice todas rodillas se doblan ante su nombre, every knee bends down to his name. todo espíritu de brujería, Every spirit of de witchcraft hechicería, and of se dobla will bend ante el down nombre de to the Jesús. name of Aleluya. Y Jesus. tiene que We declarar have to que declare Jesús es Señor, that Jesus que mi is Salvador vive, Lord. que That Él es our Savior Señor, Yes. que Él venció y derrotó a Satanás. Amén, amén. Yes. Es hoy en día. lives. It's today. Toda brujería All witchcraft se tiene que doblar has to bend down ante el nombre de in Jesús, the name of Amen. Jesus. porque ante su nombre, Because by his en su name, in resurrección, the resurrection, nos entregó he gave us el poder de su nombre, the power of the que name, es sobre todo which nombre. is above all. Por eso dijo, toda potestad Every authority me fue entregada is given to you en los cielos in the heavens y en la tierra. and in the earth. Por tanto, vayan, hagan discípulos, So go out and make Amén, amén. disciples. porque no hay poder Because there isn't power, demoníaco there is any que demon pueda contra el poder del nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén. Yes. Su resurrección. Resurrection. ¿Qué pasó What happened? con el cuerpo del Señor Jesús What happened with the body of God durante su muerte? while he was dead? Sabemos que murió en la cruz por We nosotros know he died on the cross for y us, que resucitó al tercer día. and that he resurrected on the third day. Pero ¿qué pasó esos 3 días? But what happened in those 3 ¿Dónde days? estuvo el Señor Jesús? Where was Jesus in those Vamos a days? ver qué dice Efesios 4, We're going to see what Ephesians 4 says, verso 8 y 10. verse 8 to 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todo. Aleluya. Todo es todo. Yes. Everything is everything. Yes. Entonces, ¿qué pasó? So what happened? Cuando su cuerpo muere, When his body passed, el Señor the Lord, en espíritu his spirit, baja al he infierno. goes down to hell. Y donde estaba el maligno, And where the devil was, celebrando quizás celebrating que probably había matado al Hijo de Dios saying that he had killed the Son of God. con las llaves del infierno y de la muerte, Hell and death. con el dominio que le había entregado a Adán, What the dominion that he gave to Adam, el Señor baja. the Lord comes Y le down. dice, The Lord comes down. Me entregas You give that to me. las llaves You give me those del keys to infierno hell y de la muerte. Aleluya.
y el dominio. and the Amén. Amén. Aleluya. Yes. Y quizás Satanás le dijo, The devil probably told him, "Ah, no, tú no puedes estar you aquí, can't be here. porque según la ley de Dios, Because according to the law of God, necesitas un cuerpo para estar aquí." you need a body to come down ¿Y here. sabe lo que le dijo el Señor And you know what Jesús? Jesus said? Tengo uno I do have que one. está allá, It's up there. Aleluya. así que me entregas So you give them. las llaves You give them Aleluya. del away. infierno, Yes. de la muerte y el dominio, y él se los arrebata, y al tercer día regresa a su cuerpo, abre los ojos y sale de la tumba y hoy vive y reina para siempre. Y se aparece a sus He discípulos appears in front of his disciples con esas llaves, at those very con keys, ese dominio, that dominion, y les dice: and he tells them, toda potestad every me fue authority entregada, has been given to me. ya el infierno fue vencido, All has been defeated. por lo tanto vayan So go out y hagan and discípulos make disciples a las to the naciones, nations. porque la potestad ahora la tengo yo, because now el dominio, el ganar, the resurrection, ahora lo tengo yo, and now I have. Amén. porque él venció por nosotros. Because, Sí, amén. because he won for us. Qué glorioso Amén. Glorious que el Señor murió y resucitó. of how the Lord died and resurrected Amén. En la cruz on the cross. no fue su victoria, That wasn't his victory. aunque hemos dicho mucho eso. Even though we've said that a lot. En la tumba vacía And the fue su empty tomb victoria. was his victory. Amén. Pero ¿sabe cuál fue el sello de su victoria? You know what was the La seal silla. of his victory? Va más allá de la tumba vacía. It goes further than the empty tomb. Vamos a decir que dice Hebreos. We're going to see what Hebrews says. Perdón. Si es Hebreos o primero. Ok. Me pasé. Ok, no puse Corintios. Déjese lo que dice 2 Corintios 4:14. Well, look up what 2 Corinthians 4 Sabiendo says. que el que resucitó el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitó con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El Señor Jesús Lord Jesus nos entregó ese poder de gave resurrección. us that power of resurrection. Pero miren lo que dice Hebreos 1:13. Well, look at what Hebrews 1:13 says. Tan chiquitas aquí las cestas, así que me tengo que esforzar. Ok. Dice pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es la victoria del Señor Jesús. That's the victory of Jesus. Cuando ascendió When he ascended y se sentó a la diestra de Dios Padre. and he sat down next to God the Father. Y ahí está sentado. And that's where he's sitting. En una ocasión se paró. On one occasion he stood ¿Sabe up. cuándo se paró? Do you know when he stood up? Cuando estaban apedrando a Esteban. When they were throwing stones at Stephen. Porque Esteban declaró sus mismas palabras. Because Stephen literally declared the same words that Jesus did Perdónalos on the porque cross. no saben lo que Forgive them for they do not know what they are doing. Y el Señor Jesús And the Lord quedó Jesus, impactado he was so que impacted se levantó that he got up. y le dio un extraordinario aviso. Aleluya. ¿Por qué? Why? Porque Esteban estaba demostrando el poder de su resurrección. Because Stephen was showing the power of his resurrection. Ahora fíjese hasta cuándo va a estar ahí el Señor sentado. So look at until when Jesus is going to be sitting there. Hasta que ponga por estrado de sus pies sus enemigos. Until he puts all of his enemies as a footstool. ¿Cuáles enemigos? What enemies? ¿Y quién los pone? And who puts them there? Santo. ¿Quién cree usted que pone a los enemigos del Señor
por debajo de los pies del Señor Who do Jesús? you think? Who do you think takes the enemies of the Lord and puts them under His feet as a footstool? Nosotros, Us, siendo discípulos. who are Aleluya. not making disciples. Amén. Nosotros. Us. Él está esperando He is waiting que el poder de su sangre, that the power of His blood, que el poder de su palabra, that the power of His word, que el poder de su resurrección that the power of His y el resurrection, poder de su and nombre the power of His name, los uses to use them para poner sus enemigos to put His enemies por estrado de sus as pies. a Amén, footstool. amén. Porque ese es el propósito. Because that's the purpose. Porque dijo, Because He said, toda potestad all authority me fue dada. has been given to ¿Y me. es por qué? But why? Para que vayan a ser So discípulos. you can go make disciples. Es lo que quiere decir. That's what He's Amén, saying. amén. Entonces dice, pastor, pero a veces está difícil. Whether you say, but Pastor, this sometimes it's very Tengo una hard. palabra profética. I have a prophetic word. La Pascua, The Passover, que es la fiesta de Pesach, that's the feast of Pesach. el viernes les explicaba lo que realmente quiere decir. On Friday, I was explaining what it really means. Pasar brincando. Leaping, ¿A pasar a dónde? but leap to where? Aplicándolo a nuestro tiempo, To apply it to our time, a este día, to this day, ¿hacia dónde? to where? ¿Hacia dónde estamos pasando? To where are we passing? Hacia tu tierra To prometida, your promised land. donde están todas las promesas de Where Dios all of para the ti. promises of the Lord are there. La cuestión es, The question is, ¿cómo pasas how do you get there? y cómo caminas en ello? And how do you walk in it? Mira, iglesia, Look, church. hay muchos en el valle de la decisión There are many there's many in the valley of y han estado decisions. por mucho tiempo en el valle de la And decisión. they've been there a long time in the valley of Y el decisions. Señor no se va a compadecer de ti. And the Lord isn't gonna Have compassion have of you compassion of you porque estás indeciso, because He's porque undecided. tienes miedo. Because you're scared. O nos movemos Or either we move o nos convertimos en un museo. or we convert into a museum. Wow. ¿Y qué es un museo? And what is a museum? Donde aprecias Where you lo que un appreciate día fue. what once was. En este paso que hicimos, In this past that we did, en esta Pascua, in this Passover, es para movernos. it's to move us. Nos tenemos que We mover have to move porque Dios no va a esperar más. because God isn't going to wait any longer. Que te quedes tanto tiempo en el valle de la decisión. Just for you to stay so long. Atrévete a moverte por fe. There to move by faith. Atrévete a There avanzar. to advance. Hoy entendí Today I por qué understood me habló de montañas y gigantes. why did the Lord speak to me about Dios, Señor, mountains yo no and tenía giants. programado enseñar esa clase todavía. I told him, Lord, I didn't have program. Es el to tiempo, do this. enseña ya. But the Lord said, it's the time to do it now. Porque tenemos que avanzar. Because we have to Amén, advance. amén. Tenemos que avanzar. We have to move on. Ahora, ¿qué es? ¿Por qué es que muchos batallan para ser discípulos? So why do so many struggle to make Vamos a disciples? entender We're going to understand cuáles son los violentos del who reino. are the violent people of the kingdom. ¿Quiénes son los violentos? Who are the violent people? Porque este es un tiempo Because this is a time donde el Señor quiere where the Lord wants to, violentos de su where reino. the Lord wants violent people. Miren lo que dice Look what it says. Juan capítulo 11, verso 12. John 11:12. 11, número 1. Number 1. Principio, lo primero. What's first? Número the beginning. príncipe. Name of the number of a prince. Y en el hebreo la letra Aleph. And in Hebrew, it's the letter Y Aleph. Aleph es una cabeza de buey, And Aleph is the head of an que ox. significa sacrificio. That means sacrifice.
capítulo 11, chapter 11, verso 12. verse 12. 12, número de gobierno. 12, number of government. El 12 es lo que quiere decir gobierno. 12 is what means Vamos government. a ver qué dice. Let's see what it says. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Déjeme se lo pongo en otra versión traducido del griego. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos avanza ¿con qué? ¿Con qué? Fuerza. ¿Cómo avanza el reino de Dios? How the fuerza. kingdom of God advance with strength. ¿Y quiénes lo toman? Who takes it? Los ¿Cómo? violentos. How? Con fuerza, With strength. con fuerza. With strength. Ok, creo que entendemos que el contexto no estamos hablando de violencia física, ¿verdad? But we understand that we're not talking No creo que about. se va a agarrar uno. ¿Acepta al Señor o qué? Don't go grabbing someone and go, hey, convert to the Lord of war. No es literal físico. It's not literally Es en el physical. It's in espíritu. the spirit. Ok, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es esto, iglesia? So what is this church? Déjame te hablo los dos contextos. So let me talk to you in both contexts. Lo que quiere decir, So what it means here. número uno, violencia, lo que está pasando con el reino. So Hay violence, what is going on with the kingdom. violencia, hay violencia en contra del reino There is de los violence cielos. against the kingdom of heaven. El reino sufre violencia y los violentos lo atacan. So the kingdom is suffering violence and the violent people. En este sin. contexto de lo que te In acabo this de context decir, of what I'm telling you, estamos hablando de los espíritus so inmundos. we're talking about evil spirits. Atacan el reino con They violencia. attack the kingdom with violence. Si el maligno tiene la oportunidad de The matarte, devil has the opportunity to kill you. te mata. He's gonna kill you. No anda con juegos. He's not playing around. Tú y yo You and me no podemos escoger can't choose qué aceptamos de Dios y qué no aceptamos. what we accept of God and what we don't. De la misma manera, In the same way, tú no puedes escoger we can't choose qué aceptas del enemigo y what qué you no accept aceptas. from the enemy and what you don't. O eres del reino de Dios Or you are from the o kingdom del of reino de God las or tinieblas. the kingdom of the darkness. Pastor, todo está bien, Pastor, todo lo everything's okay. acepto, I accept everything menos mi cartera. except for my wallet. No puedes escoger You can't choose porque te estás engañando tú mismo. because you're fooling yourself. Porque si el maligno no te puede agarrar por las otras áreas, Because the devil can't attack you back. You te va a agarrar del different ways. área que tú te rehusas a rendirle a Dios. He's gonna attack you with the area that you refuse to Y va a give to God. orquestar un plan. And he's gonna refuse. Si eres una gran amenaza contra su reino, If you are a big threat to his kingdom, va a orquestar he's going to cómo orchestrate matarte how to kill a you través de las finanzas. through the finances. Tenemos que entender, You have to understand. el Señor Jesús lo dijo The Lord Jesus desde said, el tiempo de Juan el since the Bautista, times of John the Baptist, empezó la the violencia. violence began. Él lo está diciendo. He's saying it right now. Entonces, en este sentido, So in this sense, Jesús estaba diciendo the Lord was saying, la oposición feroz existe desde Juan el Bautista. the violent opposition has existed since the days of John the Es Baptist. una oposición feroz It is a fierce opposition porque el maligno no quiere que avance el reino. because the devil does not want Y tú y yo to advance. You and me, recibimos el poder de su we sangre, receive the power of his blood, el poder de su the palabra, power of his blood, not even the el power of his word, el poder de su the resurrección power of his resurrection, y el poder de su nombre the power of his para name hacer
avanzar su reino. to make His kingdom advance. El otro contexto de la fuerza, In another context of the strength, la fuerza espiritual para entrar en el reino. spiritual strength to enter the kingdom. El reino avanza con poder The kingdom advances with power. y los valientes lo toman con determinación. And violent Yes. people take it with determination Para entrar en el reino to enter the kingdom. se requiere decisión radical, Radical decision is required. valentía espiritual, Spiritual boldness. entrega total, And a Amen. complete, a total surrender. total surrender. El reino enfrenta oposición. The kingdom encounters opposition. Solo los decididos lo abrazan plenamente. Only the decided ones, only the Por determined eso ones. te dije That's why I said, que este tiempo at this time, tienes que ya salir del valle de la you decisión have to get out of the valley of decision y empezar a avanzar. and begin to advance. Tuve un sueño I had a dream, y en el sueño veía un caballo joven. in the dream I saw a young horse. El caballo en la Biblia y en lo The profético, horse in the biblical and in the prophetic. aparte de otras cosas, Other than, apart from other stuff, tipifica guerra it symbolizes war o fuerza. or strength. Y iba un joven arriba de ese caballo joven. And there was a youth on that young horse. Iba avanzando He was y dancing. de repente había una bajada casi de pico. But all of a sudden there was a steep end. Se paró He stopped. y el joven volteó el The caballo, young man turned the horse. agarró otro camino. He went by a different Y way. el otro camino que agarró And the other way he went, estaba una bajada no de pico, sino suavecita. there was another fall, but it Y was soft. empezó a bajar con el caballo. But then he started Pero going al down with the final de la horse. bajada And at the end of the fall, había dos muchachas muy bonitas. there was two very pretty girls. Y cuando llegó a la bajada, And when he got el to caballo como que topó con las muchachas. the horse ran into the Y al girls. topar, And se le soltó, no sé cómo se llama lo que le ponen para dominar el caballo. ¿Alguien sabe? El freno se soltó. and what he had on his nose fell down. El caballo tiró al joven The horse y el dropped caballo the salió young man. disparado para otro lado. And the horse went freaked out to a Le different place. pregunté al Señor, I ¿qué es asked the Lord, este sueño? what is this dream? Y el Señor me decía, And the Lord said, el caballo es la fuerza del the joven, horse is the strength of the pero young la man. fuerza la pierden But they lose the strength cuando se van por las mujeres. when they go chasing women. Este es un tiempo This is a time donde vas a necesitar la fuerza that de you're un caballo gonna need the strength of a horse para avanzar, to go to porque el proceed. enemigo está violento Because the devil is violent. en contra And again, de que tú tomes las promesas de Dios of you taking the y promises las of the Lord vivas, and to live them. porque es tiempo de empezarlas a vivir. Because it's time to begin. Tienes que tener una fe You have violenta. to have a violent faith. Tienes que caminar You have to violentamente. walk very violently. Tienes que avanzar You violentamente. have to proceed very violently. Saca de tu mente. Get this out of your mind. Agarra todo ese manojo Get all of that. de pretextos Get all of those excuses. y tíralos a la And basura throw them into the trash para que conquistes. so you can conquer. Porque el Señor viene Because the Lord is coming. Yes. por los violentos de The su violent reino. ones of His kingdom. Amén, Que amén. Él no te agarre Don't let it catch you en el valle de la in the decisión. valley of decisions. Wow. Entonces, cuando el Señor dijo toda potestad, When the Lord said all authority,
Esto sucedió. This happened. Efesios 1, 18, 22. Ephesians 1:18-22. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuál es nuestro entendimiento? What's your understanding? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su ¿qué? Fuerza. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre que todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el que viene, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. La potestad que él dijo Authority, he said en Mateo in 28, Matthew 28, porque había resucitado, because he had resurrected. cuando dijo toda He potestad, said all es lo authority. que nos entregó a la That's iglesia. what he gave to the Tenemos church. toda He potestad. had all Aquí authority. lo And dice. here it says it. Aleluya. Por eso en Marcos 16:15, That's why in Mark 16, que viene siendo la versión de Mateo 28, which is the Mark version cuando of dice Matthew 28, ir y predicar el he said, go evangelio out and preach the gospel. a toda All criatura, creatures. y estas señales les seguirán And these signs will a los follow you. que creen. To those who En mi believe nombre in my name, echarán fuera will take demonios, out demons. hablarán You nuevas will speak new lenguas, languages. pondrán manos sobre los enfermos y You sanarán. will put hands over the sick and they will heal. Y Lucas 10:19 Luke 10:19. dice, It says, yo les doy la I potestad will give the authority para hollar serpientes y to escorpiones give scorpions, to step on scorpions and y sobre toda fuerza del enemigo, over all strength of the enemy. y nada os dañará, And Amén. nothing will harm you. porque Él resucitó. Because he Él resurrected. está vivo, He iglesia. is alive, Sí, church. amén. Y cierro con esto, iglesia. I'll close up with Efesios this. 2:6. Ephesians 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Todo esto, iglesia, All of this, church, está activado is activated desde su presencia. from his Aleluya. ¿Cómo es presence. que yo puedo How is it possible that estar sentado con Él I can be sitting with en him lugares in heavenly celestiales places cuando subes en oración? when you go up Cuando in subes en prayer? adoración. When you go up in prayer. Por eso te decimos adora. That's why we say Levanta tus worship manos. and lift up your hands. Aleluya. Amén. Por eso, porque tu adoración te eleva, Because your word and your prayer Te eleva. lifts you up. te eleva. It lifts you up. Y desde ahí, And from right tu there, cuerpo está aquí, your body is pero right tu here. espíritu está allá. Y desde ahí, tú declaras, tú atas, tú desatas. Toda potestad All authority. funciona en ti. All authority Porque functions desde in ahí you. Because from right there, opera el poder de the Dios. power of the Lord works from there. Desde ahí. From right there. Por eso nos resucitó. That's why he resurrected us. ¿Cómo, pastor? How, Todavía no Pastor? muero. If I haven't even passed away yet. Resucitó He lo que resurrected. estaba muerto He en ti. resurrected what was Aleluya. Lo que dormía en ti. what was asleep in you. Esa palabra That word con la que Dios te formó, that the Lord formed you with. con la que Dios te codificó, What God made you with. la viene el poder de su The resurrección power of his resurrection.
y te da vida Amén, en amén. esa palabra. Amén, Te da aleluya. vida en esa palabra. Sí, amén. Pueblo de Dios, Powerful people of God. esa es la That resurrección is the de resurrection. la cual el Señor nos habla. Of Aleluya. what the Lord talks to us.